Ya estamos de regreso, queridos hermanos, para poder continuar con el tema que nos toca para el día de hoy de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento para compartir el mensaje, hacer like y hacer que todos nuestros amigos puedan conocer el mensaje de la verdad para este tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de San Juan capítulo 6, el pan que descendió del cielo. Jesús había hecho un gran milagro. Había dado de comer a 5,000 personas. Sin duda, multiplicó unos cuantos panes y peces en una tremenda multitud. Esto no se había visto desde los tiempos de Moisés. Dios había hecho descender maná del cielo para que toda esa cantidad de gente, que era un aproximado de 1.800.000, según los cálculos de los que salieron de Egipto, Dios había derramado el maná y todos estos se habían alimentado durante 40 años. Ahora el mismo Dios estaba en medio de la tierra y estaba alimentando a 5,000 más con tan solo 5 panes y 2 peces. Esto significaba que el mismo Dios del Antiguo Testamento caminaba con ellos. La promesa que el Señor les había hecho que caminaría con ellos desde la antigüedad, ahora se estaba cumpliendo. Y estaba en persona, estaba en forma humana. Dios había dado características específicas para que lo reconocieran cuando llegara en la forma de Jesús. No obstante, debido a que este pueblo de los judíos no se había dedicado a escudriñar las profecías, como lo vimos en nuestro tema anterior, que estos hombres que se decían ser los que dirigían al pueblo, sabían reconocer las señales de las nubes. Decían va a haber lluvia cuando veían las nubes, pero no sabían reconocer las señales de los tiempos que declaraban que el Mesías ya estaba entre ellos. Tal es así que entonces lo desconocieron por falta del escudriñamiento de la palabra. Ahora Jesús iba a darles un tema tan completo de su obra en relación con la palabra que los dejaría para siempre a todos estos ya no inocentes de lo que estaban haciendo, sino más bien acusados por haber hecho que fuera rechazado el Salvador del mundo. Estas palabras de Jesús serían cruciales entonces. Para poder entender el mensaje de hoy, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para poder comenzar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la vida y la salud, y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy para poder comprender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Capítulo 6 de San Juan. Después de que Jesús lleva a cabo el milagro de la alimentación de los 5,000 con panes y peces, se fue solo y se retiró porque sabía que la gente iba a quererlo coronar como rey tan solo porque había visto que les había dado de comer. Esto es increíble. Se estaba demostrando que la mayoría de gente que entonces estaba siguiendo a Jesús lo estaba haciendo en esa ocasión por el interés del pan, mas no por el evangelio de salvación. Es lamentable que a través de todos los tiempos se haya visto este mal. Cuando los primeros discípulos quedaron con el nombre de apóstoles para iniciar la obra del cristianismo, al principio todos ellos fueron desprendidos, daban todo de sí. Pero la gente que comenzó a llegar a formar la iglesia, al pasar los años y al ver que se extendía el tiempo del cual ellos pensaban que Jesús ya establecería su reino, comenzaron a unirse a la fe, pero ya no con el propósito de tener que prepararse para su salvación, sino porque veían algún tipo de interés dentro de la causa, ya que ésta iba creciendo y creciendo cada vez más. Y entonces muchos de estos
comenzaron a desviarse de la fe primitiva, de la fe que Dios había dejado establecida especialmente para que fuese comunicada al mundo. Para ese tiempo el apóstol Juan terminaría escribiendo su libro del Apocalipsis, para el año 96 después de Cristo. Entonces, gracias a los escritos del Apocalipsis, las iglesias comenzaron otra vez a despertar. Y el apóstol Juan les escribió las 3 cartas, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, para que no olvidaran el primer amor que tuvieron cuando Jesús estaba con ellos. Y en estas cartas el apóstol Juan llama la atención al peligro del anticristo que alejaba a la gente de los mandamientos de Dios, es decir, de las instrucciones de la palabra, para seguir el criterio de la razón humana. En todo esto el apóstol Juan logró un reavivamiento. Pero al pasar el tiempo, al pasar los años, nuevamente la iglesia entraría en el enfriamiento. Y las persecuciones no se dejaron esperar, y gracias a esas persecuciones es que el pueblo reacciona y la fe se despierta. Pero a medida que sigue pasando el tiempo, la iglesia comienza a mundanalizarse, a buscar el interés económico, a buscar los puestos altos y a codearse con el poder del Estado, el poder político, el poder del imperio. Y debido a eso la iglesia comienza a llenarse de dinero, de oro, de plata, y los líderes que comenzaron ahora a subir para conducir a la iglesia comenzaron a buscar el interés económico, el poder y la fama. Y pronto vemos una iglesia en la Edad Media que más buscaba el interés económico y ya no la salvación de las almas. Entonces, la iglesia comienza a decaer. Los fieles de esta iglesia comienzan a quedar apartados. Los nominales, al mezclarse con el paganismo, dejan de ser inmediatamente el pueblo del Señor y pasan a convertirse en la Gran Babilonia. Mientras que los fieles de esa época salen de esa iglesia formando la iglesia de Sardis, de aquellos que tenían los mantos y vestiduras blancas, y aquellos a quienes se prometía que su nombre no sería borrado del libro de la vida si permanecían vencedores. Muy pronto, la iglesia se convirtió en un poder más político y económico. Ahora ya no era la iglesia de Cristo, sino una iglesia caída. La iglesia cristiana, la pura iglesia, ahora quedó habitando en el desierto, en los valles, perseguida por las inquisiciones de la iglesia que apostató. La iglesia protestante entonces comienza con la fe y regresa otra vez a la fe primitiva. Gracias a la gran obra de reforma, todos estos protestantes ahora comienzan a levantarse con fuerza en los Estados Unidos de Norteamérica. Y estando en esa nación, en los Estados Unidos de Norteamérica, la iglesia comienza a prosperar y pronto nuevamente se ve el mal en las filas del protestantismo, donde comienzan a buscar el lado del progresismo, la era del progreso, llamado así, y olvidan el propósito por el cual existen, y es predicar el evangelio para que la gente se salve. Al buscar la economía, al buscar la alianza con el mundo y la amistad con los grandes de la tierra, en un afán de querer llegar con la predicación del evangelio al principio a los ricos y poderosos, no pensando que muchos de estos no buscan la fe porque no les conviene, terminaron haciendo alianza por su amistad y pronto la iglesia comenzó a rebajar las normas. Y ya no predicaba más el arrepentimiento, la obediencia a los mandamientos de Dios, sino que comenzó a acomodarse
al gusto y el deseo de aquellas personas con quienes había hecho alianzas y amistad. Desde entonces las iglesias comienzan a hacerse poderosas, comienzan a hacerse ricas, y debido a eso miles se juntan con la iglesia, no por la vida eterna, sino por el interés económico, por tener un nombre, por tener un cargo y por la búsqueda de la grandeza mundana. Lamentablemente, esto se ha visto a través de todos los tiempos. Y el pueblo de Dios para estos últimos días no está exento de ese peligro. Cuando el pueblo del Señor comienza en 1844 anunciando la hora del juicio, los primeros pioneros salieron a proclamar la verdad como que eso era lo único que tuviesen que hacer en este mundo, para terminar pronto la verdad, puesto que creían que en esos días Jesús aparecería en las nubes de los cielos. A la vez que fueron estudiando la profecía, se iban dando cuenta del tiempo en que se encontraban. Lamentablemente, como nunca pueden faltar aquellos que buscan a la iglesia para poder engrandecerla y enriquecerla, y comienzan a subir a los altos puestos sin santificación de la palabra, sino bajo la santificación de la religiosidad, y ahora comienzan a buscar su prosperidad en nombre de la obra. Rebajan las normas y ya no se predica el evangelio de los 3 ángeles, sino que ahora se empieza a predicar un evangelio que le agrade a la gente. Jesús te ama, tú eres la cosa más linda para él. Un mensaje de apostasía, de engaño y de mentira. Al anunciar este falso mensaje se busca dinero, se busca economía, se busca poder, se busca alianza con los mundanos y se busca la amistad de los ricos y poderosos de la tierra. Cuando la iglesia entra en ese estado, comienza a decaer en la piedad. Y los que se unen con la iglesia ya no se unen por la verdad, se unen por algún interés, de algún trabajito, de algún puesto, de algo en especial. Poco les interesa la piedad, solo buscan economía, trabajo seguro. Y en un afán como ese, ya no se proclama el evangelio puro. Y aquellos que bien podrían proclamarlo, callan, porque los dirigentes que apostatan de la verdad para unirse con el mundo, comienzan a hacer promesas para que aquellos que predican el evangelio ya no lo prediquen, sino que más bien se unan en el ideal de ellos, de buscar el apoyo del mundo, para buscar la economía del mundo, y entonces se rebaja la predicación del evangelio. Queremos ser amigos, dicen ellos, de los grandes ricos. Por esa razón no podemos predicar contra la creencia que ellos tienen. No podemos decirles que están equivocados, no podemos decirles que salieron del camino de la Biblia. Todo lo que tenemos que hacer, según ellos dicen, es hacer alianza con ellos, pasar por alto algunas doctrinas, callar doctrinas que, aunque sean cardinales, choquen con los demás. Ya no se busca la unidad en la fe, se busca la unidad en el interés del mundo. Cuando eso pasa, se rechaza a la palabra de Dios. Esta fue esa ocasión. Así que Jesús se retiró y hubo un incidente sobre el mar del cual ya también hemos hablado, donde Jesús caminaba en el mar y fue recibido por sus discípulos en la barca. Y entonces es el momento cuando la gente viene a buscarlo a Jesús, porque como les había dado de comer a los 5,000, ahora querían coronarlo como rey. Y lo buscaban con desesperación, no por la predicación del evangelio, lamentablemente, sino porque creían que ahora los podía hacer ricos dándoles de comer. Quien te ahorre el pico te haga rico, dice el dicho, ¿no? Eso era lo que estaba pasando, y estos entonces dijeron: si Jesús sigue multiplicando así los panes y los peces, podemos convertirnos en un imperio poderoso
destruir a los romanos y establecernos en esta tierra. No lo veían como el Mesías Salvador, sino que lo veían como el Mesías que les traía la economía y el poder. Increíble. Bueno, esto habían enseñado pues los directores espirituales y era obvio que habían llegado a esta conclusión. Pero bueno, ¿qué sucedió? Versículo 25 de San Juan 6, dice la Escritura: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjense ahora la forma en que Jesús los increpó. Se acercaron a él y le dijeron: Rabí, ¿dónde estabas? Como preocupados por él. No estaban buscándolo porque estaban preocupados por la persona de Jesús, ni por sus enseñanzas, sino porque habían visto el milagro de los panes y los peces. Y Jesús les dijo directamente: la verdad es que ustedes no me buscan porque les traigo vida eterna, sino porque les llené el estómago. Es increíble. Muchas veces la gente se une a la iglesia por esto mismo. Dice que en esa iglesia te regalan comidita, te regalan vestidito. Siempre te están apoyando, cualquier cosa te van a dar. Pero se equivocan. En una ocasión Jesús le dijo a un escriba: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Con esas palabras Jesucristo los desanimó a seguirlo a Él buscando algún interés económico en la tierra. Cristo les estaba diciendo con eso: si me quieren seguir, ya les voy avisando que no tengo dónde llevarlos ni siquiera a vivir. No tengo casa, no tengo nada. Hasta los animales del campo tienen dónde vivir, pero yo no. De esa manera Jesús les estaba diciendo: yo no tengo parte en este mundo. Los que se juntan conmigo solo se juntan por una causa. ¿Cuál? Recibir la vida eterna. Recibir el Evangelio y comunicárselo a los demás. No les prometo más, decía Jesús. Las promesas solamente estaban atadas con su obra. Solo tenían que ver con la proclamación del Evangelio. Y cualquier trabajo que Jesús pudiera darles iba a ser como el trabajo que le dio a Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Ya no serás más pescador de peces, sino pescarás seres humanos, hombres, para la salvación. Le entregó su trabajo, le dio su vocación y solo su trabajo ahora estaría relacionado con eso. Y viviría al igual que su maestro. Su maestro vivió de las ofrendas que sus seguidores le proporcionaban, de la misericordia de los seguidores que le proporcionaban. Obviamente por orden de Dios. Por eso Pablo dice a los que llevan el Evangelio que vivan del Evangelio, para los que anuncian la verdad. De esa manera es como entonces Jesucristo les dijo a todos ellos: ustedes me buscan no porque en realidad les doy vida eterna, sino porque simple y llanamente tienen interés en que yo les pueda llenar el estómago. Verso 27, Jesús les dice ahora: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Fíjate lo que les dijo ahora Jesús: trabajen, pero no por la comida que perece. Trabajen por la comida de la vida eterna. Trabajen dentro del Evangelio. Hagan la obra que yo estoy haciendo. Ocúpense de hacer como yo hago, y mi Padre que está en los cielos no se olvidará de vosotros. Pero cumplan con el designio divino. Ellos no se estaban preparando como discípulos para ser instructores de la verdad. Ellos ahora solamente habían venido y habían dicho: parece que tenemos un gran hechicero con nosotros, que es el gran Mesías que tenía que llegar. Porque las ideas, repito, de los dirigentes les habían enseñado eso, que cuando el Mesías llegara,
sería un personaje a quien nadie lo conocería, que aparecería de la nada y que éste los multiplicaría y los haría una gran nación en la tierra, una potencia invencible. Esa era la idea que tenían. Por eso más adelante Jesús les dijo, claro, a mí me conocen, a quien no conocen es al que me ha enviado. Sin duda, con estas palabras Jesús les quitó todas las ilusiones. Se las rompió, porque eran ilusiones que no valían. Eran ilusiones que no los iban a llevar a la gloria verdadera. Dios quería que su pueblo fuese glorioso, que la nación judía fuese vista como la cima del mundo, como en tiempos de Salomón. Y más aún, porque ahora estaba el mismo Hijo de Dios en la tierra. Y quería que esta nación judía fuera reconocida para hacer una reforma mundial. Si eso hubiera pasado, los imperios ya no hubieran buscado la grandeza terrenal, ya no hubieran buscado el oro y la plata, inmediatamente que ya no hubieran buscado estas cosas, sino que hubieran vivido con sus propios recursos, cada nación viviendo con lo suyo, con lo que Dios prodigaba, haciendo todo tipo de transacciones y trueques entre ellas, buscando el camino correcto. Entonces las naciones hubieran cesado las guerras, la violencia hubiera terminado. Pero eso no pasó porque ellos rechazaron la enseñanza de Cristo. Todo el mal se hubiera acabado si en los días de Jesús hubieran recibido la instrucción los de su pueblo, hubiera habido una gran reforma mundial. Así era como el Señor había preparado y dispuesto todo para su pueblo. Y entonces se hubiera cumplido la promesa hecha a su amigo Abraham: haré de ti una gran nación. Todo el mundo sería bendecido por esa nación, por su descendencia de Abraham. Desgraciadamente, en lugar de recibir a Jesucristo como el gran maestro, para que los educara para ser una gran potencia, lo rechazaron porque estos no querían educación. ¿Qué cosa querían? Querían poder económico. Los del Sanedrín ahora buscaban ese poder. Cuando las naciones buscan el poder económico, cuando el centro es la economía, están condenadas a su caída. Nunca serán potencias, jamás subirán. Pero cuando la nación busca la educación, el conocimiento de la verdad pura, entonces se hace tremendamente próspera, como lo fue en tiempos de David. En tiempos de David la nación hebrea se convirtió en una potencia en el mundo. ¿Gracias a qué? Al conocimiento. Gracias a la instrucción. David se encargó de que las escuelas de los judíos en sus tiempos pudieran ser prósperas en la enseñanza. Y a Salomón le encargó: hijo, no te vas a apartar de los mandamientos de Jehová tu Dios, porque todo lo que tienes hoy, gracias a él llegó a tus manos. Así que no te vas a apartar por nada, vas a permanecer en esa verdad. Mientras Salomón permaneció, la gloria de Israel brilló por toda la tierra. Llegaban reyes del mundo para poder conocer la sabiduría de Salomón. La reina de Saba declaró: nunca jamás he oído tanta sabiduría. Lo que me contaron de ti es poco, lo que yo he venido a escuchar de ti es muchísimo más. Así de sencillo. En ese tiempo la gloria fue grande, pero ahora estaba el Hijo de Dios. No era Salomón, no era David, era el mismo Dios del cielo que estaba en la tierra. Eso quiere decir que la gloria de Dios se iba a manifestar a través de Jesucristo, y esta nación sería vista por el mundo entero como la nación principal. Pero todo lo perdieron simple y llanamente porque no les interesó la instrucción. Ellos simplemente veían lo material, veían el sufrimiento, la angustia y la opresión que muchas veces los romanos imponían sobre ellos. Se centraron en eso, comenzaron a buscar una política que pudiera ayudarlos a ellos a tener que codearse con los grandes para luego deshacerse de ellos.
Los judíos estaban buscando la ocasión para la caída romana. Ese era su momento para ellos. No estaban viendo lo que las profecías enseñaban, que si los judíos hubieran en ese tiempo recibido la educación de las profecías, de las enseñanzas de los patriarcas y los profetas, los romanos hubieran caído rendidos a sus pies. ¿Sabes por qué? Porque en medio de las pruebas, los imperios no podían enfrentarse a lo que sucedía en la tierra. Mientras que los judíos con Dios podían enfrentar cualquier cosa. Podían enfrentarse a los enemigos, podían enfrentarse a cualquier peste que cayera sobre la tierra, podían enfrentarse a los poderes de las tinieblas, podían enfrentarse a los brujos y hechiceros de los imperios paganos. Dios siempre los defendía. Así que con Él podían hacer 1000 cosas. Pero quería Dios que fuera instruido este pueblo en sus enseñanzas, en sus leyes, en sus preceptos. Jesús fue el ejemplo perfecto de los que se instruyen en la verdad y llegó a demostrar que si todos fueran como Él, la nación sería superpoderosa. Imagínate, con una nación donde todos fueran como Jesús, llenos del Espíritu Santo, no solo se alimentarían 5,000, se alimentaría toda la tierra, con el poder que Dios hubiera dado a su pueblo. Jesús es el prototipo de lo que Dios quería que llegaran a ser todos dentro de esa nación. ¿Te imaginas? Tremendo poder. Eso era lo que Dios quería para su pueblo. Lamentablemente, ellos se ocuparon de ver lo material por las necesidades económicas, por las crisis en que vivían siendo colonizados de Roma. En eso se centraron, en lugar de buscar la ayuda de Dios a través de sus enseñanzas para saber cómo poder salir de esa situación. Pero bueno, sucedió eso y Jesús les dijo: ocúpense de trabajar por lo que a vida eterna permanece, busquen el conocimiento de la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. San Mateo 6:33. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué obra tenemos que hacer? Decían ellos. Y miren lo que Jesús les contestó. Respondió Jesús y les dijo, verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que entonces el creer en Jesucristo es una obra. Muchos dicen que las obras no tienen nada que ver, que basta con creer en Jesús y ya somos salvos. Pero el solo acto de creer, te voy diciendo, querido hermano, ya es obrar. Así que no puedes decir en ningún momento que las obras no tienen nada que ver con la creencia en Jesús. Pero esta obra es creer en Jesús, no es en una obra común y corriente. No son tus propias obras, es la obra de creer en la verdad de Cristo. Creer en lo que Jesús enseña. Creer en Jesús no era simplemente mirarlo de pies a cabeza y decirle, te creo. No, creer en Jesús es creer a su verdad. Eso quería Jesús que creyese la gente, que crean a lo que Él traía. Entonces Jesús les dijo, ¿quieren hacer una obra? Sí, crean en lo que les estoy diciendo. Así que cuando alguien te diga que la salvación solamente es fe sin que se cuenten las obras, te está mintiendo. Jesús dijo otra cosa. Santiago mismo, en Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, si alguno dice que cree, ¿podrá la fe salvarle si no tiene obras? Y en el verso 21 hasta el 26 dice que la fe sin obras está muerta. Así que entonces, creemos en la palabra de Cristo, y al empezar a creer en lo que dice Cristo, acaba de comenzar nuestra primera obra. El acto de creer es un acto, y por eso se llama obra, acción. Así que no confundas, por favor, las Escrituras, no las tuerzas, no digas lo que no es, di la verdad. La fe verdadera se manifiesta en obrar. Tú obras cuando estás creyendo. Muy bien. Sigue diciendo el texto, verso 30. Le dijeron entonces,
¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Miren ahora en qué se fijaban estos. Estos solamente querían creer en Jesús si Jesús hacía alguna señal, algún milagro como el que había hecho ya de los 5,000 panes. A pesar de que vieron eso, todavía le decían, ¿qué obra haces? Bueno, es un absurdo lo que le estaban diciendo. Les había dado de comer a 5,000. Ellos habían estado allí, habían sido parte de los que comían, y ahora vienen a decir, ¿qué obra haces pues tú? No, lo que estaban haciendo simplemente ya era rechazar la enseñanza de Jesús. Hasta el día de hoy sucede lo mismo en varias iglesias, y aún el pueblo de Dios no se libra. Hay gente que por más que te ve que estás enseñando las Escrituras, el escrito está de la palabra, todavía te preguntan y te dicen, ¿qué enseñas pues tú para que te creamos? Es increíble, se repite la historia a cada momento. Es sorprendente cómo se rechaza la verdad a pesar de la evidencia. Se busca cualquier pretexto. Fíjate lo que pasó con Jesús. Dice acá, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fíjense ahora en esto. Le dijeron a Jesús todavía atrevidamente, ¿qué obra haces tú? ¿Qué señal haces tú? Para que te podamos creer. Nuestros padres, por ejemplo, comieron maná en el desierto. La prueba de que Moisés era de Dios era que les dio de comer maná por 40 años. ¿Y tú qué prueba nos das? ¿Qué señal? Oye, esto es tremendo, ¿no? No querían creer que Jesús era el verdadero, a pesar de que vieron los panes alimentando a 5,000 personas. Todavía se atrevieron a decir, Moisés hizo que haya pan de maná. Por eso le creemos a Moisés. Pero tú, ¿qué haces tú? Está bien, has alimentado a 5,000, nadie dice que no. Has dado pan a 5,000, ¿quién dice que no? Pero, ¿cómo nos pruebas que tú vienes del cielo, que tú eres el enviado, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, que tú eres el mensajero? Algo que ha ocurrido a través de todos los tiempos con los mensajeros de Dios. Por eso persiguieron a Isaías, Jeremías, a Ezequiel, por eso persiguieron a los profetas menores, por eso persiguieron después de Cristo a los grandes reformadores, a Lutero, Calvino, Hus, Jerónimo. Porque siempre les decían, está bien, tú predicas el evangelio, predicas la verdad, nadie dice que no, pero ¿con qué autoridad lo haces? ¿Dónde está tu credencial? ¿Dónde está el permiso para que tú lo hagas? ¿Qué más permiso que llevar la verdad? Si estaban llevando el evangelio, eso probaba que el Espíritu Santo los estaba conduciendo para llevar la verdad. ¿Qué más tenían que mostrar? Ellos no iban a hacer descender pan del cielo como maná, ni Jesús lo hizo, no les dio esa señal. Jesús más bien les recordó algo importante y les dijo así, las palabras claras que les iban a manifestar iban a ser la clave. Escucha lo que dice acá. Versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjate ahora lo que dice acá. No os dio Moisés el verdadero pan, el maná verdadero. Él no os dio, mi Padre os da el maná verdadero, el verdadero pan del cielo. La representación del maná de los 40 años solo era una representación de Jesús. Y ahora Jesús les estaba diciendo, ustedes buscan lo material y creen que por eso alguien que trae algo material y hace una señal prodigiosa tiene el testimonio del cielo. Pero yo les voy a decir una cosa, les dijo Jesús, la prueba de que yo vengo enviado del cielo es que yo soy el maná que trae la vida al mundo. Es decir, en otras palabras, yo he venido para traer lo que da vida, el verdadero espíritu de vida. San Juan capítulo 6, versículo 63, allí Jesús explica de qué se trata.
El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que las palabras de Cristo eran las que daban vida al mundo. Y ahora Jesús les dijo, la verdadera prueba, la única de que demuestra que soy enviado del cielo es que traigo la palabra de Dios. Esa era la prueba máxima. Por eso todos los que llevan el Evangelio a través de todos los tiempos llevan la misma prueba. La prueba de que son los llamados para comunicar el Evangelio es que predican la palabra de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 34. Fíjate lo que dice el texto bíblico allí. San Juan 3, 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Así que esta era la prueba. Al que Dios envió, se le reconoce porque habla la palabra de Dios. Otra cosa no habla. Por eso Jesús decía, yo soy de la verdad. Yo hablo la verdad, decía él, porque hablaba el Evangelio de Dios. Hasta el día de hoy y a través de todos los tiempos se conoce que predicaban la verdad aquellos que solo hablaban del escrito está. No se desviaban ni a izquierda ni a derecha. Su mensaje estaba basado solo en la palabra y esa es la única prueba. Porque después todos los demás seres humanos, el único que fue el perfecto fue Jesucristo, todos los demás mensajeros buscaron la perfección pero tenían imperfecciones, pero fueron de la verdad, en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué? Porque decían la verdad, que era la palabra de Dios, y buscaban esa verdad, y se esforzaban por ella, al margen de sus imperfecciones humanas. Así que entonces Jesús estaba declarando esto. No ha sido Moisés quien les ha dado el maná verdadero. Yo sí les traigo el pan verdadero, les decía Jesús. Para eso he venido al mundo, a cumplir con traer esa verdad. Porque Jesús estaba trayendo la verdad del Evangelio que era para su tiempo. ¿Qué cosa era lo que predicaba Jesús para sus días? Varias veces lo hemos repetido. Las primeras 4 solemnidades que se festejaban en el antiguo Israel las trajo Jesucristo, y por eso, porque Él traía esa pura verdad exacta, perfecta para la hora actual, por eso Jesús decía que Él traía la verdad. ¿Te diste cuenta ahora? Jesús traía esa verdad que era necesaria para dar vida al mundo. A nosotros como pueblo de Dios nos compete dar la verdad. Y del pueblo de Dios se dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Apocalipsis capítulo 14, verso 5. De aquellos que proclamarán el mensaje de los 3 ángeles, que es la segunda parte del evangelio que Cristo comenzó a predicar. Es decir, que estos predican la verdad como Jesús la predicó. Los 144,000 serán reconocidos por proclamar el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de la verdad. ¿Ahora te das cuenta? Mientras el mundo, las religiones que se hayan unido en alianzas ecuménicas, querrán demostrar ante el mundo que tienen el Espíritu Santo, que tienen a Dios, que tienen la verdad por medio de milagros, por medio de sensacionalismo, por medio de prodigios, el pueblo de Dios utilizará algo distinto. ¿Qué? El escrito está. La verdad para este tiempo. Las profecías que coinciden con la hora actual. Al igual que Jesús. Por eso Jesús dejó en claro, no es la señal. La señal no los convenció. Esta gente estaba siguiendo a Jesús no por la verdad. Estaba siguiendo a Jesús por el interés, por el milagro. ¿Ahora te das cuenta? Miles de personas se unen a las iglesias por el milagro. No se unen por el evangelio. Solamente están buscando la parte material, no buscan lo espiritual. Y el enemigo de las almas está listo para darte una mano con las cosas de este mundo, pero jamás para llevarte a la palabra de Dios.
Así que entonces, ¿qué ocurrió? Jesús les llamó la atención y les dijo: ustedes están equivocados. Ustedes no están buscando la gloria de Dios. Si en lugar de buscar la parte material, esta gente hubiera buscado la parte espiritual, todo lo material hubiera estado a su alcance. Jesús lo prometió, San Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el Evangelio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Su justicia son todos sus mandamientos. Todos tus mandamientos son justicia, dice Salmo 119, 172. Tal es así que si ellos hubieran buscado el reino de Dios y su justicia, la palabra de Dios completa, la ley y el Evangelio, hubieran hecho un imperio poderoso. ¿Sabes por qué? Porque las leyes en una nación la convierten en una potencia o la echan abajo. ¿Comprendiste? Las leyes de una nación la convierten en una potencia o la echan abajo. Y en este caso las leyes que Dios daba estaban calculadas para que pudieran conducir a esta nación al poder. No tenían que ser leyes hechas por hombres, porque los hombres jalan para su lado. Un partido puede decir: no queremos estas leyes, nosotros vamos a poner las nuestras, pero ya son las suyas, ya no son las leyes, son sus leyes. Entonces, ¿qué se logra? Simplemente se logra el capricho de quienes las ponen. Eso habían hecho los fariseos y los saduceos cuando dejaron los mandamientos de Dios para enseñar mandamientos hechos por hombres. Y entonces, ¿qué pasó con la nación judía? Se vino abajo, cayó. ¿Por qué? Porque dejaron los mandamientos de Dios y siguieron los mandamientos hechos por ellos. Porque hicieron mandamientos a su antojo, ya no de acuerdo con la realidad. Y por esa razón esa nación fracasó. Pero Jesús quería ahora llamar su atención de todos ellos y decirles: busquen el camino correcto. Moisés no les dio el maná verdadero, mi Padre os da el maná verdadero. Ese pan que viene al mundo y da vida al mundo, que da las palabras al mundo, que da alimento al mundo. Jesús ahora se declaraba ser el pan de vida, del cual todos sacarían, comerían y nunca se terminaría la comida. Les había mostrado con la alimentación de los 5,000 que sobró. Él hizo más pan de lo que había de gente en ese día. Y él sabía cuánta gente había, pero mostró que así es el pan de vida, la palabra de Dios. Y ahora Jesús estaba diciendo: yo soy el que ha traído ese pan y que da la vida al mundo. Eso quiere decir que el Evangelio llegará para toda la tierra, se basta y se sobra. No necesita que alguien venga a escribir algo distinto de lo que dice la palabra, y a decir más de lo que dice la palabra, y a decir nuevo pacto global, vamos a hacer algo distinto de la palabra. No hace falta. Guárdatelo, porque no hace falta. El pan que vino del cielo y ha traído vida al mundo, ha traído suficiente. Así que guarda tu pan global, porque no sirve, porque eso no salvará al mundo. Lo que va a salvar es el pan que descendió del cielo, la palabra de Dios. Qué bonito, cómo Jesús enseña, cómo nos aclara el camino. Son palabras del Salvador, no son las nuestras, solamente estamos entendiéndolas. Eso es todo. Sigue diciendo el texto, verso 34. Cuando Jesús dijo esto, esta gente que estaba allí presente pensó que Jesús ahora iba a hacer más milagros. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjate lo que ahora Jesús les dijo:
Ah, ¿quieren que les dé el pan? Sí, yo soy el pan de vida. Es decir, vengan a escuchar lo que les estoy dando. No me sigan por el interés, síganme porque les traigo vida para enseñarles cómo ustedes se pueden hacer poderosos. ¿De qué servía que Jesús les hubiera dado de comer todos los días si nunca les hubiera enseñado a que ellos podían hacer que esa comida funcionara siempre sin necesidad de que Él como persona tuviera que estar multiplicando los panes todos los días? Él quería que ellos pudieran tener el mismo poder que tenía Jesús. Eso quería Él. Quería que ese poder lo pudieran gozar a través del conocimiento. Que no lo tuvieran simplemente de una forma mágica. Satanás en el cielo había enseñado que todos debían de tener una parte de Dios, una parte de la divinidad. Por eso la religión de Satanás se llama panteísmo, donde él enseña que todos son divinos, que todos son dioses, porque su ideal de Satanás en el cielo fue que Dios comparta lo que tiene, que Él reparta para todos divinidad. Eso quería Él. Allá en el cielo no existe el dinero, no existe el poder económico, pero existe el poder divino. Entonces Satanás exigía que Dios repartiera su poder divino a todos. De ahí el panteísmo. ¿Para qué? ¿Qué cosa buscaba detrás de eso Satanás? ¿Realmente quería que todos los seres vivientes del universo pudieran tener el mismo poder que Dios? No. Lo que él estaba buscando hacía tiempo era ser el gobernante supremo y ser Dios sobre todos los demás. Eso buscaba. Y su pretexto falso y mentiroso era decir, no, lo que yo busco es la igualdad de todos en el cielo, que todos sean como Dios, que todos sean divinos. Eso es lo que estoy buscando decir. Quería implantar un gobierno totalitario de dominio universal y Dios no se lo permitió. Ahora Jesús estaba buscando no la igualdad de divinidad, no la igualdad de economía. Por eso les dijo, no me busquen por el pan, por favor, no me busquen por lo material. No voy a dar igualdad material a nadie. En otra ocasión Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. No busco eso, decía Jesús. ¿Qué parte de eso no se entiende?, declaraba él. Lo que yo busco es otra cosa, decía Jesús. ¿Qué cosa? Que todos sean iguales en conocimiento. Qué distinto, ¿no? Jesús no buscaba la igualdad económica. Jesús no buscaba la igualdad étnica. Jesús buscaba la igualdad del espíritu. Que todos tuviesen igual conocimiento, que todos comiesen de Él, de sus enseñanzas. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo no quiero seguidores meramente, quiero creyentes. Quiero gente que cree. ¿Para qué? Para que al creer, entonces sepa y armonice con lo que yo digo. Eso es lo que quiero, decía Jesús. Cuando lleguemos a eso, decía él, todos podrán lograr todo. ¿Por qué? Porque en la enseñanza está el todo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, decía el Salvador. Más claro, ¿dónde? Y entonces por eso Jesús ahora les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí Jesús estaba hablando con un lenguaje completo. Si tú me crees a todas las enseñanzas que te estoy dando, nunca más tendrás el hambre espiritual. Nunca más vivirás por vivir. Tendrá sentido tu vida. Sabrás de dónde vienes y hacia dónde vas. Sabrás en qué mundo te encuentras y te darás cuenta de que lo que el mundo te ofrece no es verdad, es pura fantasía.
Que el capricho de algunos de los grandes de este mundo que se han hecho poderosos es hacerte creer que tienes que buscar la economía, que sin la economía no eres nadie. Ellos han inventado eso. Y ellos son los que te ponen a su gente para que te diga, como te veo te trato, según tienes, así eres mi amigo. Toda una mentira, toda una fantasía, que solo los esclavos se la creen y quedan más esclavos aún por creer una mentira inventada por el capricho de mentes desorientadas. Es increíble. Jesús estaba diciendo ahora, yo te traigo la verdad, te traigo aquello con lo cual nadie te va a hacer jamás un vasallo. Imposible. Yo te vengo a enseñar que la vida no es eso, que la vida es libertad verdadera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¡Qué distinto! Jesús estaba presentando un camino totalmente distinto, separado de la falsa realidad que habían impuesto los de la época. La realidad, la normalidad había sido cambiada. Una nueva realidad, una nueva normalidad había sido impuesta por los hombres, guiados por Satanás. A él siempre le gusta ese tipo de novedades. Y de esa manera quería conducir por un camino del error, pero Cristo les dijo, yo soy ese pan vivo. Vengan a mí, coman de eso que yo les doy. Aliméntense de lo justo, de lo correcto, y nunca más tendrán sed. Y obviamente, al conocer tú el Evangelio, y aquí viene el error de la mente materialista, el error de la mente fantasiosa, el error del ideal vago que no tiene fundamento. ¿Cuál? Cristo dijo, si tú te dejas enseñar por mí, con seguridad nunca te faltará qué comer ni qué beber. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque yo te voy a enseñar cómo se trabaja. Jesús no era de los que regalaba el pescado, enseñaba a saber pescar. La primera vez les dio a todos ellos para mostrarles que Él era capaz de todo y que ahora con sus enseñanzas ellos podían llegar a ser capaces de todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y en eso que buscas, en esa enseñanza que tú aprendes, ahí aprenderás cómo tienes que hacer para que nunca te falte qué comer ni qué beber. ¿Comprendiste ahora? Él enseña cómo se trabaja, cómo se gana. Cristo dice claramente desde el libro de Deuteronomio, porque Jehová tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. No vayas a decir en tu corazón, mi mano lo hizo, y te olvides que Jehová tu Dios es el que te da el poder para hacer todo. Pero ese poder no viene mágicamente, no viene porque ores todos los días, viene porque lo recibes a través de la palabra. Jesús era la palabra viviente. Quería que lo recibieran. Si lo recibían, estaban recibiendo su palabra. Pero lo rechazaron. Y eso, que hacían oraciones largas todos los días. Cristo se los dijo. Hacéis oración larga para ser oídos de los demás. Hipócritas, les decía Jesús. Pero esas oraciones no llegan ni al cielo. No son oídas. Cuando extendáis las manos, les dijo en Isaías capítulo 1, versículo 15 al 17, no oiré. Así extendáis la oración, no los escucharé, porque habían dejado el camino de la enseñanza. Y les dijo, por eso, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, siéntate, y yo voy a conversar contigo para ponerte a cuentas. Y solo cuando estés así, entonces dice el Señor, ahora venid y yo os perdonaré, os limpiaré y os daré un nuevo corazón, una nueva mente, para que hagas una vida
como debía de ser y no como la fantasía que estás viviendo con los ideales que el mundo te ofrece. El mundo, con sus economistas, sus globalistas, que buscan con promesas progresistas decirle al mundo, vamos a hacer mucho más, vamos a hacer riquezas. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? No es riqueza lo que el hombre necesita, ese es el resultado. Lo que el hombre necesita ahora es educación correcta, la educación de la vida. ¿Qué cosa es vida verdadera? ¿Cómo se hace la vida? ¿Quién es el que la conduce? Un ser supremo. Cuando el hombre sea educado así, ahora que recién hable de riquezas. Así que Jesús fue claro. Verso 36, siguió diciendo Jesús, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esto es increíble. Aunque me habéis visto, ¿cómo se le ve a Cristo ahora? Cuando ves que sus palabras son tan claras, cuando entiendes sus enseñanzas y dices, tiene razón después de todo, entonces le has visto. Eso es verlo a Jesús. Cuando se ve claramente la verdad. Pero aunque me habéis visto, aunque estéis escuchando la lógica, el sentido correcto que tienen las palabras de Jesucristo, aún así no me creéis, dijo Jesús. Ustedes no creen a la verdad, ustedes creen a lo que sus ojos nada más ven y a lo que a ustedes les gustaría que fuese, pero no a lo que es. ¿Cuánta gente quiere que la religión sea lo que ellos dicen que debe de ser? Y juzgan cuando ven que la verdad es dicha con el escrito está, porque choca con sus vidas, choca con sus intereses, choca con la búsqueda de sus grandezas. Y dicen, no, con esa religión no, con lo de Cristo nada, no, eso es un retraso. Como decían algunos en su ignorancia extrema, es el opio de la humanidad. Eso es increíble. Miren a lo que se llega, a una ignorancia letal. Sin embargo, Jesús te sigue invitando y te dice que Él es el pan que descendió del cielo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad leer en la Escritura. Porque ¿cómo puede ser que leas a los que se llaman grandes filósofos si no eran nada más que tú ni en 1 milímetro? Eran menos que tú. ¿Por qué te han hecho creer que son grandes eminencias aquellos que fueron llamados los ilustrados? ¿Por qué te han hecho creer si tú puedes ser más que ellos? Ellos llegaron a lo que pudieron. Y sin embargo se los conoce ahora como los grandes filósofos pensadores. ¿Quién te ha dicho que son grandes? Para sacarte un 20, ¿has necesitado poner una mentira en el examen? Esto es increíble. El apóstol Pablo le llama a la filosofía ideas huecas. ¿Te das cuenta ahora? ¿Cómo te atreverías tú a decir, es que esos eran grandes hombres, grandes sabios? ¿Cómo sabes si tú no has vivido con ellos? No, pero los escritos que han dejado, pero si tú puedes pensar mejor que ellos. Puedes rascarte la cabeza y pasar el dedo por la boca si quieres, pero eso no cambia. La realidad es otra. Y ahora Jesús por eso les decía, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Fíjate lo que ahora Jesús estaba diciendo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir, todos los que escudriñan la palabra de mi Padre encontrarán la verdad y sabrán que yo soy esa verdad, decía Jesús. Interesante. Esto era clarísimo, ya no se podía confundir las palabras de Jesús. Si ustedes fueran de la gente que estudia la Biblia, me reconocerían, estaba diciendo Jesús. Pero como no la leen, ni siquiera se dan cuenta de que yo estoy entre ustedes. Increíble la forma en que Jesús hablaba. Se estaba manifestando claramente como el Hijo de Dios, el Mesías. ¿De qué otra forma más clara ya podía hablar Jesús?
A través de todos los tiempos, los mensajeros de Dios, los que llevan el Evangelio, han declarado la misma verdad para probar que ellos eran los que llevaban el Evangelio de Cristo. Pero la gente ha seguido el mismo lineamiento de estos dirigentes judíos y de ese pueblo. Y lamentablemente, en su ideal nacido de su propia gnosis, porque así le llaman, su conocimiento interior, porque la gnosis no tiene nada que ver con la Biblia, te voy avisando. Muchos dicen, no, pero la Biblia también es, la gnosis es conocimiento. No, señor. El conocimiento de la gnosis sale de tu interior. El conocimiento que viene de Dios viene del exterior. No tiene nada que ver con tu gnosis. Así que ese término gnosis, conocimiento, no está relacionado con la Biblia jamás. Hay que saber emplear por eso el término. En fin, el hecho es que Jesús dijo, todo aquel que escudriñe la palabra vendrá a mí con seguridad. Encontrará que yo soy ese de quien hablan las Escrituras. Eso estaba diciendo con claridad el Maestro. Verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Escucha, por favor, eso. He venido, decía Jesús, del cielo, no para hacer lo que mi filosofía me dice, no para hacer lo que mi gnosis me diga, no, sino para hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjense lo que dijo ahora Jesús. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál? Que todo lo que Él me da, es decir, que todos aquellos que escudriñan la palabra, todos aquellos que se limitan a seguir este libro, porque todo aquel que lee este libro es guiado por Dios, y todo aquel que es guiado por Dios llega a Jesús. Y todo aquel que llegó a Jesús con esta palabra no se perderá, porque está siguiendo la instrucción de Dios. Y al seguir así a Cristo, está asegurado para la inmortalidad. ¿Por qué? Porque la inmortalidad no es un poder de magia. La inmortalidad no es una pastilla. La inmortalidad no es un chip. La inmortalidad no es tecnología. La inmortalidad es la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que entonces la inmortalidad no la encuentras en ningún mercado. La inmortalidad es un atributo que viene del cielo, un poder que viene del cielo y que viene a través de la enseñanza. Esa es la clave fundamental. Sigue diciendo Jesús. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate lo que dice Jesús ahora. Ahora está clarificando y está diciendo, esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre. ¿Cuál? Que todo aquel que cree en mí y que me recibe, que acepta mis palabras, yo le resucite en el día postrero. Si tienes la vida de Cristo dentro de ti, aunque tu cuerpo descansara hasta el final, tienes vida en ti. Y esa vida, cuando Jesús venga y mande con la misma palabra que habitó en ti, que salgas de donde estás, saldrás a la inmortalidad completa. Muchos otros estarán vivos hasta el fin y serán trasladados vivos. La última generación. ¡Qué maravilloso! Murmuraban entonces, dice el versículo 41, entre sí, de él todos los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no
es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Esto era tremendo, ¿no? No hay más ciego que aquel que no quiere ver, pues, ¿no? Jesús estaba dando sus credenciales divinas, estaba presentándose como el Hijo de Dios. Todo estaba claro. Todos estaban razonando en lo que estaba diciendo. Los dirigentes que estaban presentes allí sabían de lo que Jesús estaba hablando. Estaban más ilustrados que el pueblo. Para estos no les convenía, porque inmediatamente se miraban y entre ellos decían, pero si lo reconocemos, todo el dinerito que tenían se les iba a ir. Increíble. Estos estaban razonando como dice el apóstol Pablo. El hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. No las entiende, no las puede discernir. Ellos estaban mirando a Jesús como una competencia económica. Si decimos que Él es el Mesías, todos se van a ir detrás de Él. Y vamos a quedarnos solos. Ese era su mayor peligro. O miedo, no peligro, miedo. ¿Por qué? Porque ellos se imaginaban, se autosugestionaban y se aterrorizaban. Como la gente, ¿no? Se autosugestiona e inmediatamente cree lo peor para sí. Hay personas que hasta se llegan a enfermar solo de sugestión. Y ahora, estos dijeron, no podemos decir que Él es el Cristo. Nada, calladitos mejor. Increíble. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús ahora estaba diciendo, ¿para qué murmuran entre ustedes? ¿Qué tanto cavilan? ¿Cuál es su problema aquí? ¿Por qué ustedes están hablando esto? Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Su padre y su madre están con nosotros y los conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Ellos no estaban ahora viendo las cosas espiritualmente. Jesús se estaba refiriendo a su palabra. Y estaba mostrando que Él como persona venía trayendo esa palabra como Dios en la tierra. Pero no querían ver las cosas así. Porque decían, pero un momentito, si sabemos de qué familia es, si desde pequeñito incluso nació de María, por favor, ¿cómo que descendió del cielo? Lo hemos visto venir al mundo como cualquier otro niño. ¿Qué es eso de que descendió del cielo? Ellos estaban mirando ese lado, pero no estaban mirando que había venido por la promesa del Espíritu Santo, por las promesas de las Escrituras, y que por eso era enviado del Padre. Porque el Padre, a través de las profecías, envía a su Hijo a la tierra por sus promesas, porque Él prometió, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ellos se limitaron a ver lo material. Es increíble. Y solo veían que nació de María. Verso 45, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, sino estudia primero la palabra para que venga a mí. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, yo le premiaré con la inmortalidad. ¿Por qué? Porque vino a mí y porque Jesús es el que da la vida eterna. Entonces todo aquel que es traído hacia Jesús por la palabra viene al que da la vida eterna. Jesús es el que prodiga de esa vida eterna para el que recibe su palabra, porque las palabras son las que traen esa vida. Y al venir a Jesús, Jesús hace efectiva esa palabra. Esa es la verdad de Dios. Lo digo porque tú sabes bien. Esto continuó diciendo Jesús. Verso 45.
Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ajá. O sea, venir al Padre significaba lo que todo el momento hemos dicho, que venir a la palabra y aprender de ella. ¿Te diste cuenta? Todo aquel que viene a la palabra, todo aquel que escudriña todas las escrituras desde el Génesis al Apocalipsis, ha venido al Padre. Y ahora es enviado por el Padre para reconocer al Hijo. Por eso Jesús dijo: si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus palabras, ¿cómo creeréis en mí? Sencillo. Sigue diciendo más. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Interesante. Ahora Jesús está diciendo: no estés esperando que mágicamente el Padre te traiga a mí, porque nadie lo ha visto al Padre. Cuando Jesús dice: todo aquel a quien mi Padre lo envía a mí, nunca quiso decir que vendría mágicamente por el sentimiento, las emociones. No, sino por las Escrituras. Y por eso ahora deja bien en claro Jesús y dice: momentito, ahora no estoy queriendo decir con eso que alguien haya visto al Padre, haya conversado con él y por eso el Padre le trajo a mí. No, sino que todo aquel que viene a las Escrituras y aprende de mí, ese está siendo traído por mi Padre, por las enseñanzas de mi Padre, para llegar a mí. Interesante. Jesús estaba clarificándolo todo, estaba exaltando su palabra para que comprendieran que Él era el enviado. Y juntamente con eso estaba dejando en claro que Él era el que venía a cumplir la misión de ser el Hijo de Dios, Dios entre nosotros, para cumplir la tarea del rescate. Así que Jesús no estaba separando para nada su palabra de su persona. Las estaba juntando en una, para que todo aquel que en Él cree, significa que cree en su palabra. San Juan capítulo 12, fíjate lo que dice allí Jesús. San Juan capítulo 12, versículo 48, dice, desde el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjate lo que está diciendo Jesús. El que me rechaza a mí, no queriendo oír mi palabra, o sea, cuando tú rechazas la palabra, el escrito está, lo estás rechazando a Él. Y cuando alguien te dice, ¿para qué tanto conocimiento de las Escrituras? Lo que te está diciendo es, bota a Jesús de tu vida, aíslalo. ¿Para qué quieres a Jesús? ¿Te das cuenta? ¿Has oído a los falsos mensajeros decir, el conocimiento no te salva? No tiene sentido. Son criaturas en pañales que no saben hablar. No saben ni siquiera de dónde vienen. No saben nada. Y todavía te dicen a ti, ¿para qué tanto conocimiento? Tiesto con los tiestos. El ciego diciendo al otro ciego, yo te voy a guiar. No tiene sentido. Inconsecuente, absurdo, descabellado. ¿Cómo vas a venir tú a alejar a la gente de la palabra? Muchos dicen, en la Biblia no vas a encontrar pues todas las respuestas. Hay cosas que en la Biblia no vas a poder encontrar que Dios te va a decir. Por ejemplo, ¿qué carrera tienes que seguir? Tiesto con los tiestos. ¿Cómo el vaso de barro le va a decir a su creador, tu obra no tiene manos? ¡Qué pobreza de criatura! No tiene derecho a hablar de la verdad. Es increíble. Sigue diciendo el texto bíblico. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Obvio,
El que cree en la palabra de Jesucristo tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús, no como persona, sino por su verdad. Eso es lo que Jesús quería. Quería que crean en la verdad que Él traía. Por eso es que Él dijo: todo pecado que se hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, mas la blasfemia, el rechazo al Espíritu Santo, a la palabra, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Sigue diciendo, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan representa la carne de Cristo. El pan es su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el pan de vida. Cuando les dio a los discípulos, partió, dice, el pan y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es repartido por vosotros. El evangelio, la palabra es repartida al mundo entero. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Estos miraban el lado material para todo, no veían el lado espiritual, confundían las palabras de Cristo a propósito para torcerlas y hacer pensar que Cristo decía otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Este es un caníbal que quiere que comamos su carne? ¿Cómo nos va a dar? Querían hacer que la gente se confundiera. Bien sabían a lo que se refería. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Ahora Jesús incidió. Como estos estaban diciendo: ¿cómo nos va a dar su carne a comer? ¿Qué cosa nos está enseñando a ser caníbales o qué? Entonces Jesús incidió con más fuerza y les dijo: como no comáis mi carne y bebáis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Para qué hizo eso Jesús? Para despertar el interés de la gente. Para que, como ellos estaban murmurando y dando a entender que Jesucristo estaba enseñando canibalismo, entonces escucharan con más interés. ¿Qué cosa? ¿Nos vamos a comer su carne, su cuerpo, su sangre? Y cuando apretó con fuerza repitiendo las mismas frases, entonces ahora cerró esa parte diciendo Jesucristo claramente a qué se refería. Fíjate lo que dice acá. Versículo 57, 55 al 57. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, compara eso con lo que dice San Juan capítulo 15 para que entiendas a qué se refería. ¿Qué cosa era permanecer en él y él en nosotros? Dice así. Capítulo 15 de San Juan, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así ni vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ajá, o sea, Jesús cuando decía: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, estaba diciendo: el que se alimenta de mi palabra, el que se alimenta de los mandamientos, está comiendo mi carne y bebiendo mi sangre. ¡Qué bonito! No era que quería que se coman su cuerpo y su sangre. Les estaba hablando en símbolos claros que ellos muy bien los debían de conocer y los sabían desde los tiempos de Moisés, pero estos querían confundir a la gente.
porque siempre buscaban torcer las palabras de Cristo para hacerle decir lo que Él no había dicho. Por eso era mejor siempre que tú lo escucharas directo a Jesús, y hasta el día de hoy, que lo escuches por ti mismo a través de las Escrituras, y no como te la cuentan por ahí. Eso es más certero y seguro. Vamos al final. Capítulo 6 de San Juan, versículos 57 y 58. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Obvio, el que come mi carne, el que me come, decía Cristo, estaba hablando en un lenguaje muy espiritual. Ese me lleva dentro de él. Eso era lo que estaba diciendo Jesús, refiriéndose a su palabra, no a una hostia, no a un pan, esos solo eran símbolos. Se estaba refiriendo a su palabra. Hostia entre comillas, que es lo que se ha hecho creer en Roma. Y sigue diciendo, verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Más claro ya no podía ser. Solo aliméntate de la palabra, llénate del Evangelio de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, y estarás lleno de la vida. Allí se te instruye. Hay algunos que dicen, sí, pero puedes conocerte la Biblia de tapa a tapa, pero eso no sirve. Tuercen las Escrituras otra vez, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, este libro te enseña cómo practicar lo que dice acá. No necesitas que el pastor te lo diga, porque estos que te dicen, sí, tú puedes leer toda la Biblia, pero también la práctica. Se hacen los piadosos. ¿Qué van a practicar ellos si ni siquiera la han leído la Biblia ni les interesa? Es mentira cuando te dicen eso. Imagínate que alguien venga y te diga, ¿para qué tanto conocimiento? Sé práctico, compórtate bien. Así, pero ¿sobre qué base te vas a comportar bien si ni siquiera sabes lo que tienes que hacer? Antes de comportarte bien, primero tienes que leer, tienes que saber en qué. Así que entonces lo que estaba enseñando aquí Jesús era, primero estudia para que luego puedas poner por obra. Y este libro te enseña cómo se pone por obra. Así que cualquiera que te diga, el solo conocimiento no te salva, te está engañando, porque este conocimiento de la palabra es un conocimiento práctico. Siempre te enseña cómo tienes que hacer las cosas. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? No querían pues estudiar. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora les dejo en claro. Como estaban murmurando, como estaban queriendo decir que Jesús estaba diciendo que se coman su cuerpo, ahora les dijo que no entienden. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y como soy el que ha descendido del cielo, les estoy diciendo que eso que ustedes tienen como alimento que viene del cielo, eso soy yo. Eso estaba diciendo Jesús. Y recién captaron que no se refería a su cuerpo material, sino a su cuerpo espiritual, al espíritu que es la palabra de Dios, al alimento que viene del cielo, a Dios mismo, para que se comprenda. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del cielo. Sin duda, Judas, el que estaba allí, el que lo iba a entregar, no recibió su palabra. Si lo hubiera recibido, no hubiera traicionado a Cristo. Y por eso se refirió a eso Jesús. Y ahora continuó diciendo, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no caminaban más con él.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Esta gente que ya no quería seguir con Jesús era la que se rasgaba las vestiduras y decía, yo pensé que Jesús estaba solamente siendo instructor, había querido que comamos su carne. Este debe de ser algún sectario, debe de ser alguna sociedad secreta, o posiblemente sea algún fanático loco, un falso Cristo. Aparentaron entender otra cosa. Como hasta el día de hoy se hace. Muchos aparentan entender otra cosa tan solo por rechazar la verdad. Y dice que está fuera de la organización, sí. Dice que está buscando intereses económicos al predicar. Yo pensé que llevaba la palabra. Sabes bien, estás consciente y tu condenación viene por eso como vino con los judíos. Porque ellos sabían que lo estaban haciendo por confundir a la gente. Hasta el día de hoy sucede lo mismo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Pedro dijo, te seguimos por tus palabras. Sabemos que eres el Cristo, porque tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no dijo, sabemos que eres el Cristo porque haces bonitos milagros, porque nos sacas de la crisis económica con 5,000 panes. No, porque tienes palabras de vida eterna, es lo único que nos interesa. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Interesante, fíjate lo que ahora dijo Jesús. ¿No os llamé yo a vosotros 12 y uno es diablo? ¿Por qué era diablo Judas? ¿Por qué le llamó así Jesús? Sencillo, porque este no creía en las palabras de Jesús. Porque este solo lo seguía creyendo que Jesús era un médico milagroso, que Jesús era un hombre prodigioso y que con él iba a tener todo el respaldo de la economía. Y por eso Jesús dijo, ese que me está siguiendo con esas ideas es diablo. Por eso, cuando entras en el camino del Señor, entras por su palabra, no por otra cosa, no hay otra razón. Porque si no, mira lo que se dijo de Judas. Las palabras de Jesús han sido maravillosas en este tema. Que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a que estas palabras se graben para siempre en nosotros. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por tus palabras hermosas y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y a ponerlas por obra en nuestras vidas para que, Señor, sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros en el día de hoy y guárdanos en tu amor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en las enseñanzas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides de compartir este mensaje. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del magazine de Buena Fuente con el mensaje de los Tres Ángeles, Radio Líder 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, YouTube 9:3 de la tarde, Daniel y Apocalipsis, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, hashtag El Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Y en Spotify para que compartas los audios. Y en dariorap.com para que estés al día con las noticias de la actualidad. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.